Bueno, empezamos. Hola a todos. Vamos a empezar la mesa de comunicaciones orales. Para moderarla contamos con la doctora Beatriz Suárez y yo misma, que soy Milagros Peña. Ambas somos internistas en el complejo hospitalario de Ourense. Este año quisimos dar un poco más de protagonismo a esta sección, un poco en reconocimiento al trabajo que todos realizasteis a lo largo del año. Y aunque fueron 6 sobre las comunicaciones seleccionadas, por motivos que entendéis no se pudieron poner más, dar las gracias a todos por haber participado y gracias por el esfuerzo. Sin más demora, vamos a empezar ya con las comunicaciones. Vamos a seguir el orden del programa, pero comunicaros que por temas logísticos y cambios de horario, el doctor Pablo López no pudo quedarse para defender su presentación. Me dice que os diga, que os pida disculpas en su nombre y que le dé las gracias al comité científico por haber seleccionado su comunicación. Al respecto, tengo que deciros que, para los que no la leísteis, que merece mucho la pena, que veáis sobre todo las conclusiones, un poco por lo novedoso y lo innovador del estudio que hizo, y sobre todo porque da lugar a mucha reflexión. Para más, en otra ocasión que contemos con Pablo, nos contará más cosas sobre el tema. Entonces, dado que Pablo no está, va a presentar, para empezar, la comunicación de actividad asistencial de una unidad de enlace con urgencias en el Hospital Universitario de Coruña, y la ponente es María Báez. Es un análisis retrospectivo de la actividad del año 2022 y de cara a esta reunión pues hemos añadido algo obligatorio del 2023. La unidad está formada por 4 personas que trabajamos en un horario a turnos, de tal manera que damos cobertura al servicio de urgencias desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Contamos con el apoyo de una enfermera y una secretaria compartidas con otras unidades de medicina interna. Y día a día lo que hacemos es responder las interconsultas que se realizan desde urgencias. En épocas de sobrecarga atendemos a los pacientes ingresados sin cama, respondemos la consulta general, que excluye las consultas específicas de enfermedades infecciosas, minoritarias e insuficiencia cardíaca, llevamos la consulta de alta resolución y vemos los pacientes en evolución, que son pacientes que bien hemos valorado nosotros o la guardia de medicina interna, ajustamos el tratamiento y permanecen 24 horas en urgencias de cara a un manejo ambulatorio posterior. Además, llevamos un busca de forma permanente al que nos pueden localizar los pacientes que creemos que precisan una asistencia directa, y también nos llaman los compañeros de nuestro hospital comarcal de CER si necesitan gestionar un traslado urgente. Nuestro objetivo fundamental es el manejo alternativo a la hospitalización convencional, y para ello contamos con el soporte de hospitalización a domicilio, con los que ya llevamos tiempo trabajando, creo que con éxito, y este último año hemos implementado una serie de consultas precoces tras nuestra alta de urgencia para mejorar este circuito. Así contamos con la colaboración de la unidad de crónicos, de la UNIPIC, de la unidad de TV y del programa asistencial de apoyo a residencias. ¿Esto qué es? Esto es un programa que surge en la época del COVID para permitir tratar esta patología de los usuarios de residencias, minimizando las derivaciones al hospital. Esto puso de manifiesto una serie de deficiencias en el cuidado de nuestros mayores, que eran patentes pero se hicieron más notorias, y permitió que este programa persistiese en el tiempo, de tal manera que actualmente está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos coordinados por el doctor Granelo de hospitalización a domicilio, y busca mejorar esta calidad asistencial. Medicina interna colabora con la unidad de crónicos, donde se han centralizado todos los ingresos de los pacientes de residencias, permitiendo, entre otras muchísimas cosas, disminuir las estancias medias. Colabora la unidad de asistencia compartida en un proyecto piloto para prevención secundaria de la osteoporosis después de la fractura de cadera, y colaboramos nosotros, que damos prioridad a las interconsultas que nos realizan urgencias sobre los usuarios de residencias, y también vemos cualquier paciente que debe quedar ingresado sin cama si es de residencia. Y con esto nuestros datos, durante el segundo semestre de 2022, permitimos que desde las interconsultas que se nos realizaron desde urgencias, un 48% de los pacientes se manejaron ambulatoriamente, con el soporte de ADO o con el soporte de la unidad de crónicos, que realiza una consulta telefónica precoz a las 48 horas del alta.
De los pacientes que ya estaban ingresados, un 21% también se manejaron ambulatoriamente. En relación con la insuficiencia cardíaca, durante el último año derivamos 61 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, añosos, con mucha comorbilidad, por ejemplo el 75% tenían una enfermedad renal crónica mayor o igual a 3A. En el periodo de transición tras el alta, un 11% precisó ingreso, 4 de estos pacientes incluso antes de la primera visita al OMIPI, que tiene una media de 11 días, y un 5% acudieron al servicio de urgencias. De todos modos, ninguno de ellos falleció. La mortalidad al año es del 5%, pero es ligeramente menor a la mortalidad global del aporte de pacientes seguidos en la OMIPIC. En la TV valoramos 97 pacientes con TEP estable, un tercio de ellos fueron dados de alta. A los 30 días un paciente falleció y otro ingresó, pero ninguno por causa relacionada con la TV. La unidad de crónicos les derivamos sobre todo pacientes lipusmañosos, con anemia e insuficiencia cardíaca, y ellos les aportan un seguimiento en el hospital de día, consulta flexible, les aportan un teléfono de contacto y la gestión de ingresos directos sin entrada por urgencias. Nuestros datos propios vemos sobre todo de las interconsultas que se nos realizan infecciones, insuficiencia cardíaca y cáncer. De los pacientes ingresados sin cama durante el segundo semestre de 2022, un 16% fueron dados de alta. De las interconsultas de urgencias, un 36% les damos el alta directamente. Y de los pacientes en evolución hacemos lo mismo con el 77% de los que valoramos. Así, del total de 2.305 pacientes valorados, un 42,25% pudieron volver a su domicilio. En cuanto a consultas, durante el 2022 respondimos 590, traemos un pequeño análisis de un subgrupo de pacientes que analizamos. Los principales motivos de consulta fueron la sospecha de neoplasia, las alteraciones analíticas o lipídicas, la anemia, la TV o las pérdidas o dudas tras el alta hospitalaria. De estos pacientes, un 20% precisaron valoración presencial en la consulta de alta resolución. Más del 90% de los casos fue por sospecha de neoplasia, la cual se confirmó en un tercio de los pacientes. En un 83% de los casos consideramos que era adecuada esta valoración presencial, bien porque se confirmó la neoplasia, bien porque cumplían criterios de derivación a nuestra consulta. Un 26% fueron valorados presencialmente en otras consultas de interna, muchos de ellos en la consulta de lípidos, que actualmente dispone de una e-consulta específica. Un 4% tuvieron que ir a urgencias y no precisaron ingresos. Y ya por último, nuestros resultados en la consulta de alta resolución. El motivo fundamental de derivación para la consulta es que esto suponga un ingreso evitado. Solo tenemos disponibles las pruebas vía rápida para aquellos pacientes que hayan tenido contacto con urgencia de los 3 últimos meses. Esto hace tiempo que creemos que debe cambiar. El acceso a las consultas, a las pruebas rápidas, debe ser si un paciente cumple criterios de derivación a la consulta sin necesidad de entrada por urgencias. Creemos que tan importante como que un paciente de ingresos que no acuden adecuadamente a nuestros servicios de urgencias. Estos son los criterios de derivación a la consulta. Los motivos fundamentales por los que nos consultaron fue el dolor abdominal, el síndrome general y la anemia grave, y el diagnóstico más frecuente final de la consulta fue el cáncer. Atendimos 1.090 primeras presenciales, lo cual generó 1.300 revisiones y 657 consultas telefónicas. El tiempo medio hasta la primera consulta fue menor de 5 días. En el plazo de un mes, un 90% de los pacientes tenían un diagnóstico definitivo y un 71% había sido de alta. Solo un 3% precisaron ingreso y en muchos de estos casos fue previa a la primera valoración en consulta porque las pruebas que se habían solicitado ambulatoriamente no dio tiempo a que se realizasen. Con todo esto concluimos que la asistencia de una unidad de medicina interna vinculada al servicio de urgencias y el desarrollo de las consultas de alta resolución son fundamentales para el manejo alternativo a la hospitalización convencional. Disminuyen la tasa de ingresos inadecuados, aportan calidad asistencial y ahorro notorio. Por ello, potenciar el desarrollo de estas unidades parece prioritario para mantener en el futuro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Quiero terminar dando las gracias a mis compañeros de unidad. Somos un equipo y esto es lo que nos permite hacer lo que hacemos. Al resto de unidades de medicina interna que colaboran con nosotros y a los residentes de nuestro hospital que en cada guardia se esfuerzan en buscar pacientes que puedan ser subsidiarios de permanecer en evolución o de ser derivados a la consulta de alta resolución. Bueno, yo quería preguntarte, en cuanto a la organización, si disponéis, y en la comunicación con el servicio de urgencias,
si disponéis de una observación que esté a vuestro cargo, o camas que estén asignadas a vuestro cargo, o disponéis del permiso de la gente de urgencias para que os dejen camas de observación. Sí, más bien la segunda opción. Nuestro hospital ahora tiene una observación amplia con muchas camas y bueno, nuestros pacientes pueden permanecer en observación aproximadamente 24 horas desde que nosotros los valoramos, ¿no? Es un poco el periodo de tiempo que tenemos pactado con ellos y no tenemos unas camas asignadas, pero no solemos tener problemas ahora mismo con el número de pacientes que puedan quedar. De hecho, tenemos días que hay 12 pacientes en evolución, 14 y bueno, en general como algo acordado, ¿no? No tenemos unas camas específicas seleccionadas, pero podemos disponer de cualquier cama que haya en observación. Y después, bueno, porque me surgió la pregunta cuando dices que en un mes el 90% de los pacientes tienen un diagnóstico definitivo. Asumo que estáis coordinados con rayos y con los distintos servicios para gestionar la forma de gestionar la consulta de alta resolución. Me parece interesante. Cuando el paciente se va de alta de urgencias, se integran los pacientes en una agenda dinámica y nosotros revisamos todos los días al día siguiente por la mañana y damos la indicación a nuestra secretaria de en qué periodo de tiempo queremos que se cite ese paciente, porque bueno, dentro de los pacientes que quedan para citar hay algunos que hay que verlos en 2 días y hay otros que incluso pueden ir a la preferente de medicina interna. Entonces el filtro de citación lo hacemos siempre nosotros. Y después tenemos una agenda de pruebas de vía rápida que incluye los TAC, las endoscopias y una serie de estudios básicos, ecografía y ecocardiograma. Entonces, nosotros le indicamos a través de un correo a admisión en qué periodo de tiempo queremos que se cite un TAC. Por ejemplo, este paciente, ayer, TAC de horas aproximadamente en 15 días. Entonces ellos dan esa cita se rebota a nuestra secretaria que le genera una revisión posterior con nosotros. Hay pacientes que ya les pedimos las pruebas de urgencias y son claras y no hacemos la primera visita previa, y hay otros pacientes que hay que ver en la consulta y luego pedimos las pruebas, ¿no? Y eso es un poquito la dinámica de funcionamiento de la consulta. Quiero preguntar la doctora Pazos. Bueno, yo más que preguntar, como parte de la unidad, yo creo que parte del éxito de la unidad de enlace de CHUAC es, primero, que somos una unidad, somos un equipo, que las 4 personas que trabajamos creemos en lo que estamos haciendo, somos internistas que creemos en la interna general y que estamos para solucionar problemas. Yo creo que una de lo que estamos comprometidos sobre todo, no solo evitar ingresos que evitamos, sino filtrar a aquellos pacientes que yo creo que de forma convencional siempre ingresan sin pensar en otras alternativas y que son muchísimo mejores para el paciente, ¿no? Yo creo que tenemos varios pilares importantes. Uno, lo que contó María, lo de la unidad de atención a residencias. Estos datos son del año pasado, pero ahora en el 2023 hemos mejorado mucho estos datos. Es decir, los pacientes de residencia estamos muy apoyados por AVE, por la unidad de crónicos, son muy pocos los que ingresan. Aparte estamos comprometidos con la guardia a que los pacientes de residencia, si es posible, los dejen en evolución y nosotros al día siguiente, si ellos no son capaces, pues en ese momento, por la familia, porque no pueden conectar con la residencia, no saben si hay camas de agua, dejarlos en evolución y solucionarlos al día siguiente. Los pacientes van mejor, no reingresan. Con la UNIPIC, sobre todo, tenemos una relación muy estrecha en el sentido de que los pacientes, somos un paciente congestivo, lo deteccionamos 24 horas y lo mandamos y lo ven a los 7 días. Esos pacientes van mejor, no reingresan más en general y fundamentalmente que ningún paciente ingrese para un estudio si está sintomáticamente estable. Eso creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no hay hospital que llegue si seguimos haciendo la medicina que venimos haciendo, ¿no? Y yo creo que en esto los internistas somos pilares. Están muy bien las consultas monográficas y las minoritarias, pero bueno, yo que soy una clínica y que me encanta la clínica, creo que esto es el futuro, ¿no? Sobre todo pensar que no todo es hospital, que el hospitalismo ya está, bueno, hay que ver otras opciones y bueno, no sé, creo que es de todo exportable, vamos. Yo quería decir eso. No tengo nada más que añadir a lo que ha dicho la doctora Paz. ¿Alguien más? El doctor Cerqueiro.
Bueno, esto, enhorabuena, es un buen trabajo, una buena unidad, pero ¿tenéis impacto en los ingresos totales en los servicios de medicina interna? Es decir, ya sé que se evitan ingresos, pero los ingresos totales al año en los servicios de medicina interna se han reducido gracias a eso. Los ingresos totales en el servicio de coordinador interna se han reducido. Yo creo que por esto y probablemente por otros motivos añadidos. Pero bueno, esta dinámica de trabajo supone al menos 2.000 altas al año y estos pacientes tenemos que hacer un análisis más a posteriori, pero no reingresan en general, ¿no? Entonces sí que tiene tiene repercusión, igual complementaria por otros cambios de dinámica de la tendencia, pero sí que influye. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la siguiente comunicación.